Como estamos más encerrados que los uribistas que creyeron en esa propuesta de más salarios, menos impuestos, cuando les preguntan por cómo va el gobierno en la actualidad, como en este país nos mean y los medios dicen que está lloviendo tibiecito, pues no nos quedó otro remedio sino hacer un noticiero. Pero no cualquier noticiero, claro que no, sino el peor noticiero del mundo. Porque si estas son las noticias de calidad, pues téngase de la silla porque aquí viene lo malo. ¡Comenzamos! Sentencia del Consejo de Estado le prohíbe a los miembros de la policía decomisar la marihuana u otras sustancias psicoactivas a los ciudadanos a menos de que tengan certeza de que esas drogas son para la venta. O sea que van a obligar a los policías a diferenciar entre consumidores y jíbaros. ¿Cómo les hacen eso, hombre? Eso es trabajo extra. Mira, al favor, Consejo de Estado, ¿cómo les hace eso, hombre? Si estaban vulnerando tan divinamente los derechos de los ciudadanos. San Clemente, el embajador de Colombia en Uruguay que tenía un laboratorio de cocaína en la finca pero que no sabía nada. Porque claro, a cualquier persona le montan un laboratorio de cocaína en su finca y no tiene por qué enterarse. Empieza a trabajar nuevamente el Congreso y el Senado nombra a Arturo Char como su presidente. Una persona absolutamente impoluta. No se le puede acusar de nada, ni siquiera de ir a trabajar, porque no iba mucho. Consejo Nacional Electoral abre investigación a Gustavo Petro por presunta financiación ilegal de campaña, por donaciones de 3 profesores que nos suman entre todas más de 450.000 pesos. Soldado colombiano denuncia haber sido violado por sus propios compañeros una semana después de haber sido reclutado. Y en la Fuerza Aérea lo retiran, no para investigar, no para seguirle tratamiento físico o psicológico, no, sino porque no se había adaptado al servicio militar. Mi nombre es Aquí Noticias y esto es el peor noticiero del mundo. El Consejo de Estado acaba de trabar a la policía en sus verdes intenciones de seguir decomisando las dosis mínimas a los consumidores de psicoactivos como lo venían haciendo. Y es que mediante sentencia les prohíbe a los policías que decomisen las dosis personales de marihuana o de cualquier otro psicoactivo a una persona a menos de que tengan pruebas de que esa persona la está comercializando, la está distribuyendo, o sea, que la está vendiendo. O sea, que si a una persona la cogen con marihuana, con cualquier otro psicoactivo en la calle y el policía no tiene pruebas de que esa persona la está distribuyendo, la está comercializando, la está vendiendo y que por tanto es para su consumo personal, pues no, se la puede quitar. ¿Y por qué se la estaban quitando si en Colombia se supone que es legal el porte de la dosis mínima para el propio consumo? Pues porque Ivancho, en su inmensa sabiduría del siglo XX, lo primero que hizo al llegar al subgobierno fue atacar ese porte de la dosis mínima con un decreto que ordenaba a las autoridades el decomiso de cualquier dosis personal de droga a una persona que no tuviera una autorización médica para demostrar su adicción. ¡Ey, doctor! ¿Vas a firmar este papelito? ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¡Fírmamelo ahí de buena! ¡Te vas a firmar papelito! Señor Iván Duque, Fumelio Martínez es un adicto y está muy arrepentido. Por favor, no le quite la vareta. Es importante mencionar que ahora es al policía a quien le toca demostrar que la dosis personal que el ciudadano lleva está siendo utilizada para comercializarla, para distribuirla o para venderla. De lo contrario, tendrá que presumir su inocencia y su derecho a portarla. Cosa rara, vamos, como en cualquier estado de derecho donde todos los ciudadanos son inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario. Ivancho, te presento 3 amigos: el derecho a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la presunción de inocencia. No entender. Sí, o sea, que los consumidores de marihuana u otras sustancias no son delincuentes y que lo pueden hacer mientras no afecten los derechos de otras personas y que el Estado le da el tratamiento de salud pública y no de policía a estas cuestiones. Imposible. Olor a marihuana. Ser delincuentes. ¡Ajúa! No, mira, es que los delincuentes son los narcotraficantes y a ellos son a los que el Estado debe perseguir, no a los consumidores. Porque esa lucha contra las drogas, persiguiendo marihuaneros, fracasó, hermano. Neochavismo, para ver si por fin dejan de criminalizar consumidores y se dedican a perseguir a los narcotraficantes en vez de gobernar con ellos. ¿O usted qué cree? ¿Que esos boticos se compró el Ñeñe Hernández para que Ivancho llegara a la presidencia? ¿Los compró con qué? ¿Con plata derivada de la venta al por mayor de buñuelos y empanadas o qué? Ñeñe, amigo, digo... ¿De qué me hablas, viejo? Preguntas. ¿Qué pueden hacer los consumidores? Portar la dosis mínima, llevarla en la maleta, en el bolsillo, pues donde quieran. ¿Qué no pueden hacer los consumidores? Consumir en lugares públicos donde afecten los derechos de otras personas, especialmente de los niños,
como en parques frecuentados por estos o alrededor de colegios u hospitales. Vamos, lo que es el sentido común. ¿Qué no puede hacer la policía? Ni quitarle la droga a un ciudadano, ni cobrarle una multa si no está afectando los derechos de terceras personas y si no logra demostrar con pruebas que la está vendiendo o que la está comercializando. ¿Qué no pueden hacer los jíbaros? Jibarear. ¿Qué no pueden hacer los narcotraficantes? Seguir comprando presidentes. Seguimos, porque mientras el subgobierno nacional expedía decretos para tratar como delincuentes a los marihuaneros, nombraba como embajador en Uruguay a Fernando San Clemente, ilustre miembro del Partido Conservador, quien se descubrió después por error de la policía, porque cuando ha visto usted que la policía en Colombia persigue a embajadores, que tenía un laboratorio para el procesamiento de cocaína en su finca en Huasca, a 1 hora de Bogotá. Pero no hay que ser mal pensados, que el ilustre conservador seguramente no será ningún drogadicto, que esa droga no estaría ahí para el consumo de ninguna persona de la finca, sino para mandarla volando a Estados Unidos. Cuando se le preguntó, el ahora ex embajador salió con la típica de que todo fue a mis espaldas, porque la familia San Clemente había alquilado esa parte de la finca para sembrar papas y cebolla, mediante un contrato que nadie conocía hasta después del pequeñísimo lío del laboratorio de coca, donde mágicamente apareció. Cosas de contabilidad. Pero bueno, si todo fue a sus espaldas, pues que aproveche y vaya al médico, porque debe tener la espalda blanquita de coca, le cuento. Pero bueno, seguramente nadie en la familia San Clemente se enteró de que esa vaina estaba ahí, porque la policía apenas encontró en la finca. ¿Alguien se cree esa mierda? 7 toneladas de insumos para el procesamiento de cocaína, con los cuales podían procesar casi 2 toneladas del polvito blanco al mes. Y tenían 10 kilos de cocaína ya procesada ahí. Por tanto, es absolutamente normal y entendible que ninguna persona de la familia San Clemente haya ido nunca allá y haya visto eso. Porque pues, obviamente normal. No, todas las fincas no entran 7 toneladas de insumos para el procesamiento de cocaína. Eso es entrar y salir normal, o sea, por favor. Arturo Char, nuestro cantante divi de barba muy bien puesta, ha sido nombrado por votación mayoritaria presidente del Senado. Y dice uno, menos mal, porque es una muestra de que en este país no hemos tocado fondo y de que todo, absolutamente todo, puede salir peor. Pero ¿por qué ha resultado, digamos, polémica la elección de esta sonrisota de galán de telenovela como presidente del Senado? Primero, porque nuestro querido Charcito está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia porque presuntamente habría participado en la compra de votos, de la cual también formó parte la excongresista y patrocinadora de Rappi, Aida Merlano, quien declaró que los caciques tradicionales de la costa, que se le deben a la familia Char, terminaron comprando los votos para que Iván Duque fuera presidente. Y que además la familia Char la habría ayudado a escapar y luego la habría querido matar. Y aunque las investigaciones van avanzando a paso del sistema judicial colombiano juzgando a los clanes políticos, o sea, lento, no sería de extrañar que todo eso terminara siendo cierto, sobre todo si estamos hablando de políticos provenientes de Cambio Radical, el partido de Vargas Coscorronyeras, un partido que tiene al menos 19 personas condenadas por parapolítica y otros tantos condenados por corrupción, concierto para delinquir y homicidio. Unas joyitas, le cuento. Y me dirán, oiga, pero eso son acusaciones que no le quitan derechos políticos a Charmander. Y además, Cambio Radical lo respaldó para la presidencia del Senado por su carisma, experiencia y perfil profesional. Pues a ver, ¿qué te dijera? Experiencia no es que tenga mucha, porque no va a trabajar. Ya que con 149 faltas, todas ellas justificadas según él, con incapacidades médicas, de médicos particulares. Este joven es muy charro, man. Se coronó como el congresista que menos fue a trabajar. Así que experiencia no es que tenga mucha. Ah, pero ya entiendo. Es que si Arturo Char, que tuvo más de 140 faltas en la pasada legislatura, que está siendo investigado por presunta compra de votos y que además es señalado de ayudar a escapar a Aida Merlano y que pertenece a un partido que tiene condenados por homicidio, concierto para delinquir, para política, es el que los demás senadores votaron como su presidente, debe ser porque ese es su modelo a seguir. Congreso de Colombia, ¿por qué no me sorprende? Consejo Nacional Electoral abre investigación a Gustavo Petro por presunta financiación ilegal de campaña, porque en el año 2018 3 profesores le habrían donado
entre los tres, casi 400.000 pesos, vamos, lo que es un dineral. Mientras que Ibáñez y Hernández Duque no lo tocan, no le vayan a tocar ni una cana, no vaya a hacer que se le despinten. ¿Y de dónde sale esta historia? Pues de que el Consejo Nacional Electoral estaba investigando una denuncia porque supuestamente la campaña de Gustavo Petro se había financiado de manera ilegal con dinero de una empresa venezolana. Y como no encontró absolutamente nada de eso, decidió investigar la misma campaña porque 3 profesores le habían donado la suma no superior a 400.000 pesos. De ser encontrado culpable Gustavo Petro, podría recibir una sanción de hasta 134 millones de pesos. Y dice uno, vea pues, qué agilidad, menos mal, véalos cómo corren para proteger la transparencia del sistema electoral colombiano. Pero, empieza a dudar un poquito cuando ve, por ejemplo, que las investigaciones por la ñeñe política avanzan, digamos, un poco lento. Avanzan como si el sistema judicial se hubiera metido un pase de cocaína y estuviera ahí tirado en el suelo, todo tiradito, llevado del putas, dejando pasar todo por delante, como San Clemente, que le metieron un laboratorio de cocaína en la finca y no se dio cuenta. Y además tampoco avanzan las investigaciones por la presunta financiación ilegal que habría recibido la campaña de Iván Duque. Es así, de una empresa de capital mayoritariamente venezolano. Y es que en un audio interceptado legalmente durante las investigaciones por presunta manipulación de testigos que se le siguen a Álvaro Uribe, o Matarife, como le gusta que le digan, se escuchó a la directora del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, decir que la empresa Cisneros, de capital mayoritariamente venezolano, le habría dado al Centro Democrático $300.000, 840 millones para el precio del 2018, lo cual es absolutamente ilegal porque las empresas extranjeras no pueden financiar partidos nacionales. Y esta empresa Cisneros además tiene negocios con el gobierno de Nicolás Maduro. Puro neochavismo, parceros. Y se pregunta uno, ¿por qué unas investigaciones avanzan más rápido que las otras? ¿Tendrá acaso que ver el que los magistrados del Consejo Nacional Electoral sean elegidos por el Congreso y que el magistrado que está investigando a Gustavo Petro sea cercano al Centro Democrático? Puede ser. Soldado colombiano denuncia haber sido violado por sus propios compañeros, una semana después de haber iniciado el secuestro militar obligatorio. El hecho habría ocurrido en el año 2016 cuando el joven soldado tenía 19 años y se encontraba recluido en la base militar de Tres Esquinas en Caquetá. 8 días después de haber sido reclutado por el ejército, el joven logró llamar a su abuela y le dijo entre lágrimas que habían abusado sexualmente de él. Y después de varios días de silencio y de angustia, la Fuerza Aérea Colombiana, ese pastelito de manzana, llamó a la mamá del joven soldado y le dijo que debía ir por él al Hospital Militar de Bogotá, donde se encontraba internado. La respuesta de la FAC, cuando la mamá preguntó por qué su hijo estaba internado en el hospital, no fue porque hubiera sido violado, sino porque no se había adaptado al servicio militar. Claro, es que si te reclutan, te mandan para la guerra, de los 8 días te violan, pues seguramente será difícil adaptarse al servicio militar. ¿O qué dicen ustedes, mis generales, mis ajúas? Al llegar al hospital cuenta la madre que su hijo estaba absolutamente irreconocible, con la mirada perdida y que además no pudo identificarla. Por el shock traumático que estos hechos le generaron, tuvo que pasar los siguientes meses en una clínica psiquiátrica. Cuando por fin pudo interponer la denuncia formal ante la fiscalía, contó que lo habían atacado entre varios soldados, lo habían obligado a abrazar un árbol de púas, lo habían torturado física y emocionalmente y finalmente lo habían violado. Fue tal su sufrimiento que al final tuvo que apretarse los genitales de manera muy fuerte para que parara el dolor y se desmayó. Al otro día amaneció solo en el piso del baño y le contó a un compañero y a un superior lo que había pasado y fue allí cuando lo mandaron para el Hospital Militar de Bogotá porque no había resultado apto para el servicio militar obligatorio. La denuncia de la fiscalía, ¡oh, vaya sospecha!, no prosperó. ¿Cómo funciona la justicia en este país? Y además, el ejército se negó recurrentemente a brindarle atención médica y atención psicológica debida. Y es por eso que la madre del joven decidió hacer pública la denuncia para poder presionar y que su vida no siga siendo una tortura. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque desde Aquí Noticias y el peor noticiero del mundo nos resistimos a creer que vamos a seguir ahí por la vida, súper tranquilos, mientras pasan estas cosas, mientras 7 soldados violan a una niña en Vera, mientras en Twitter seguimos discutiendo quién es el mayor influenciador o si es pulcro o no decir hijo de puta.
en un video. Para ver si por fin en este país nos dejan de tratar como huevoncitos y entendemos que llegó la hora de dejar de guardar silencio frente a los abusos del poder. Aquí noticias y el peor noticiero del mundo. Porque si estas son las noticias de calidad, pues aquí van a ver lo malo. Compartan, comenten qué les gustaría tener acá, qué no les gustaría tener. Llévenlo a sus amigos, a sus enemigos, para ver si el primer noticiero no es el último y único noticiero. Y así podemos seguirles trayendo las no noticias, que no verán en los otros medios, que nos vean y dicen que está lloviendo tibiecito. Y así se termina el primer episodio de El peor noticiero del mundo. Porque para que nos digan mentiras, ya tenemos a la buena prensa colombiana. Claro que sí, venceremos.